Señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos a pasar con nuestra primera entrevista del día. Se encuentra con nosotros Orlando Espinosa, diputado del Partido de la Liberación Dominicana y además aspirante a la senaduría por la provincia de San Cristóbal en ese mismo partido. Alberto Caminero y una servidora, Laura Castellanos. Estaremos conversando con él. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Gracias, buenos Laura. días, buenos Gracias, días. buenos días, Alberto. Un placer estar aquí con ustedes. Alberto es un amigo de larga data. Sí, sí. Y esta joven preciosa de Santiago. Brillante de verdad. Sí, pero no, de verdad. brillante de apodo, brillante de verdad. Caramba, muchas gracias. Sí. Don Orlando, cuéntenos un poco de cómo está la política en el PLD a propósito de que en el día de ayer una buena parte del comité político hiciera un llamado a que no continúe la beligerancia de parte del grupo de Leonel Fernández. Mira, la política en el PLD se está poniendo un poco complicada porque yo pienso que tenemos al país completo sometido a una especie como de tensión que está afectando todos los puntos neurálgicos, sensitivos de la nación, el comercio, los partidos, las universidades. Todo el mundo está bajo esa influencia negativa que yo creo que al final va a afectar mucho a la marca, porque no es posible tener un país por tanto tiempo sometido a esa incertidumbre, a ese ruido que no sé dónde nos va a llevar. Pero la verdad que apunta que no va a ser algo bueno. Lo que pasó ayer, que yo creo que es la falta de respeto más grande que puede darse a un partido, que un grupo de miembros del comité político convoque a una rueda de prensa a hablar a nombre del partido sin la autorización de la autoridad máxima del partido, que es el presidente. Entonces, es como una especie como de golpe de Estado. O sea, hubo un golpe de Estado en el día de ayer. Pero prácticamente usted no tiene la autoridad para hacer eso, si no es con la autorización de quien tiene las siglas del partido, de quién es el vocero oficial del partido. Ellos se definieron ayer como vocero, no como vocero, sino que la convocatoria fue el secretario general junto al comité político. El secretario convocan una rueda de general, prensa, pero están hablando de enmendar o de emplazar al presidente de ese partido, Peor porque todavía. ellos alegan de que llamó a las calles a la gente. Peor todavía, Y que obstruye de el emplazar Congreso. la autoridad. Eso se llama rebeldía. Eso es rebelión a la autoridad legalmente constituida. El presidente Leonel Fernández fue electo por las bases y las máximas autoridades del partido a ser presidente hasta tanto no haya otro Congreso. Eso no se puede hacer sin su autoridad. Y ese grupo que está ahí es el que habla de que se está faltando el respeto, se está acorralando. Pero además, cuando tú violas los estatutos de un partido, tú estás haciendo despotismo interno. Pero, ¿qué se está pidiendo ahí? Se está pidiendo al presidente Fernández y a los que con él estamos a que no hagamos uso de una facultad que nos da la propia Constitución. O sea, te estás poniendo por encima de la Constitución de la República. Entonces, también ese es otro aspecto de nepotismo, cuando tú quieres bloquear la Constitución de la República. Entonces, en el PLD se está dando de manera salvaje el nepotismo, y el nepotismo es un paso, un solo paso antes de llegar a un gobierno de fuerza. Los gobiernos de fuerza, para implantarse, comienzan haciendo nepotismo. Entonces, de déspota a otra cosa más fuerte, es solamente un paso que hay. Pero dirían los que en el día de ayer apoyaron esa iniciativa que quien tiene una situación de rebeldía es el presidente Fernández. ¿Pero cuál es la rebeldía? A ver.
ha llamado a protestas, se han instalado frente al Pero Congreso. eso no es rebeldía. Se niegan a que el proceso se lleve a lo interno del Congreso Nacional. Rebeldía es cuando tú estás actuando al margen de la ley y la Constitución de la República. ¿Dónde está la rebeldía? ¿Qué ha violado el presidente Fernández? ¿Ha violado los estatutos del partido? ¿Ha violado la Constitución? ¿Ha violado las leyes? ¿Qué ha violado? No, entonces ¿Cuál es el nadie está pecado? en rebeldía, entonces. No, ellos están en rebeldía. Orlando, Lo que hicieron, eso sí es que están en rebeldía. Pero además, ese grupo que está ahí está llamando a respetar los organismos del partido. El principal organismo del partido es el comité político del PLD. Pero ellos son la mayoría del y comité esa político. gente, esa mayoría, firmó un acuerdo para modificar la Constitución. Y ellos lo que deben llamar es a que se cumpla ese acuerdo. Todos los que están ahí firmaron 2 veces. Iniciaron cada página y firmaron al final, sin excepción. Y a nadie se le puso una pistola. Entonces uno de esas personas dice Pero que ellos lo que llaman es a que el tema se ventile en el Congreso es Nacional. en el Congreso que se está ventilando. Porque esa gente que están firmando ahí no lo están haciendo en el mercado No, nuevo. pero no en el frente del No, Congreso, pero, bueno, adentro eso es el del Congreso. Es en el Congreso. Pero además es un derecho. Es un derecho que da la Constitución a la gente. Orlando, hacer eso pero- ahí y en cualquier parte. Orlando. Lo que está mal es que usted sitie el Congreso. Mire, ayer yo estaba, que aparentemente no hay cerco, ¿verdad? Hay un cerco reducido, pero a escasos metros del Congreso, en la feria ganadera, yo fui ayer tarde, por coincidencia, ¿tú sabes lo que me encontré? 1000 soldados del ejército Un contingente ahí. tirándose. En la feria. En la pero feria. una semana, y yo he hablado con 2. ¿Y qué es lo que ustedes hacen aquí? Bueno, nos tienen aquí acuartelados, Cerca. al aire libre. Cerquita Al aire libre. ahí. Tenemos una semana y 4 días sin llegar a nuestra casa, sin saber de nuestra familia, comiendo mal, haciendo nuestras necesidades aquí en el patio. Orlando, O sea, pero una- hay una condiciones situación, que no- Orlando. Unas casi 2 semanas. Orlando. 1000 soldados. Ustedes como diputados que pertenecen al sector de Leonel Fernández, Así se es. supone que deben de acudir al Congreso junto con los del PRM que se oponen a una reforma a la Constitución y ahí adentro ventilar y votar en contra. ¿Por qué no acudir ahí y hacer exactamente eso y no buscar la confrontación con el Estado, con el presidente Danilo Medina? ¿Por qué la confrontación? Yo no veo, yo creo que eso es una especie de como que manipular las informaciones. Sí. Porque ¿cuál es la confrontación que hay con el presidente de la República? El presidente de la República, ella es su despacho muy lejos de ahí. Eso es el Congreso Nacional. Eso es la casa de la democracia. Este es un debate de un aspecto democrático. Y ese es el lugar. Esa es la sede del Congreso. Esa es la jurisdicción correcta para protestar. El Congreso Nacional, donde supuestamente se va a someter un proyecto de ley sobre la necesidad de modificar la Constitución de la República, que naturalmente la propia Constitución establece cómo se modifica. Eso es legal. Ahora, de lo legal a lo legítimo, porque todo el mundo sabe ¿Qué es ilegítimo entonces? Ilegítimo es tú usar malas prácticas. Aquí hay una ley que es una ley para combatir el soborno. Y cuando tú andas ofreciéndole gente, ha habido denuncias, gente del propio sector de Leonel Fernández, que ha sido llamado. ¿Le han ofrecerle ofrecido dinero. a usted? Claro. ¿Le han No, ofrecido? A mí no. Ok. No, a mí no, porque conmigo no se atreven. Porque hay mucha gente que le ofrece y no tienen el valor para decir quién le ofreció. Pero usted puede estar seguro que si a mí me lo hacen, yo denuncio con nombres y apellidos a quien me lo ofrezca. Entonces ellos saben a quién se lo hacen. Pero entonces eso significa que el que se lo están ofreciendo y no lo dice porque se lo está pensando. ¿no? Sí. Bueno, ya eso es un asunto personal. Si Laura me propone algo a mí y yo digo, no quiero mencionar el nombre de Laura, yo tengo la libertad de hacerlo. Los otros ejemplos, que hay muchos No, ejemplos en el Congreso. Para no mencionar nombres, Ahí sobran ¿verdad? Sobran esos nombres. gestores. Sobran nombres. Ustedes Y tienen- además ella no es Suiza. Ustedes tienen el temor de que pudieran ser sonsacados diputados de Leonel Fernández, como ocurrió en el 2015, donde alrededor de 17 senadores
en Funglode, salieron de ahí con un voto sellado y cuando llegaron al Congreso votaron precisamente por la reforma. Ese es el temor. No creo, porque hay 36 diputados que estamos junto con el presidente Fernández en esta lucha, y de esos 36, el 90% pasamos por la tentación del 2015. O sea que son gente que pasaron químicamente puros en ese sentido. Pero queda un 10, usted dijo 90%. Bueno, pero porque hay nuevos, hay gente ahí que no era diputado para esa época. Okay. Entonces no lo puedo ¿Y mencionar. con los diputados del PRM se siente igual de tranquilo? Ellos tienen su propia agenda, que hay que respetársela. Agenda que parecía estar clara en un momento por la línea que había bajado el partido. Sin embargo, luego de que participaron en una sesión de la semana pasada, un grupo de 10 o 12, eso como que ha quedado en un estatus un tanto indefinido. En la próxima sesión tuvieron un comportamiento diferente. Acataron la línea. O sea, que a según la sesión. Bueno, pero yo espero. A según. Porque a quien le corresponde jugarse su futuro es al PRM. Pero si mire, el PRM, en esta parte de la historia, un partido nuevo que va a hacer su segunda participación en unas elecciones, comete el error que cometió cuando eran PRD, entonces lo que le espera al PRM como futuro no va a ser. Pero Hipólito bueno. Mejía ha dicho abiertamente que él deja a sus diputados en la libertad de votar en la línea que ellos entiendan. Bueno, pero eso no quiere decir que lo mande a votar por la modificación a la Constitución. No, porque en ellos entiendan. Libre mercado. Pero en reuniones con sus partidos, ellos firmaron un documento donde se comprometían a no apoyar la modificación a la Constitución de la República. Mire, hay una porque opción. no es una modificación, es un asedio. ¿Cómo Es un asedio. ¿Por qué? Una reforma. Porque es un asedio. Mira, en el 2015 se modificó la Constitución solamente para permitirle al presidente Danilo Medina que se repostulara. Y este país entendió que ese contrato social era justo, y le dimos el apoyo con más del 60%. Es mucho decir, más que al fundador del PLD cuando era del PRD. Entonces, volver a querer modificar la Constitución no es una modificación, eso es asediar la Constitución. José Ramón Peralta está dando unos números que nos dicen que el presidente está bien valorado. Se llama las encuestas de Peralta, ya tú podrás ver. Sí. Ya tú podrás ver. Mire, se habla de que hay aprestos en el Congreso Nacional de que pudiera darse en la reforma la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales. Eso es un ardid. Eso es un ardid. Eso es para que el vehículo no vaya desocupado, para que tenga doble carga. Eso es un ardid para lograr otra cosa. Lo que menos le interesa a ese grupo que anda en eso es... Ni al PRM. Pero óyeme, a quien menos le interesa eso y al PRM en el PLD es al PLD, porque el PLD fue el principal promotor de la modificación del 2010. Y eso que tú te refieres está puesto ahí desde el 2010 y estamos en el 2019. De modo que hace 9 años que todos los dominicanos, sobre todo la clase política, saben que esas elecciones eran así. Ahora, se llama oportunismo eso, querer traerlo por las greñas para ponerlo en una posible modificación. Ese cuento no se lo va a creer nadie. Y si el PRM cae en ese caramelo envenenado, el pueblo no es bobo, el pueblo sabe lo que está. Una pregunta, porque el tema de los votos en el Congreso se ha convertido en un tema de gran debate. ¿Cuántos votos le faltan a una eventual reforma de la Constitución? 27. ¿Lo tienen? Dime cómo tú lo vas a conseguir. ¿Cuál es el argumento para tú convencer a esos 27 legisladores a que voten por una modificación a la Constitución? Por un asedio. No subestime al Estado en su poder de convencimiento. Eso no es verdad. Se me olvidaba que tú no eras Suiza. Mira, antes de nosotros irnos, háblenos de sus aspiraciones a la senaduría. Van muy bien. Es un proyecto que nació de la población. Y nosotros nos quedó más alternativa que
comenzar a competir. No hemos tenido mucho tiempo para dedicarle a ese proyecto porque estamos empeñados en la defensa, al respeto a la Constitución. Y para nosotros eso es lo principal. No salimos de la capital y del Congreso hasta tanto ese fantasma que quiere marchitar la historia de este país no sucumba. Haremos todo lo posible para que no sea posible una modificación, un asedio a la Constitución de la República. Y en eso estamos de acuerdo con el presidente. ¿Y si eso ocurre? ¿Qué van Dice el presidente Fernández, por la Constitución, todo. Orlando, contra la Constitución, nada. Orlando, si se reforma esa Constitución de la República, no ¿qué haría el partido? No se va a reformar. No, eso no tiene respuesta, porque es una pregunta cuya materialización es imposible. Y a lo imposible no se le da respuesta. Bueno, no es imposible, 27 votos. 27 votos, eso es sí. imposible conseguirlo. Por la vía legítima, Bueno. sin violar el artículo de la ley de... Perdón. Me fue la palabra. La ley de... El transitorio. Soborno. La ley de soborno. Sin violar el artículo de la ley de soborno. Entonces, Orlando Espinosa. cuando es legal, porque tú lo haces conforme a la Constitución, pero viola la ley de soborno, entonces se convierte de lo legal, pasa a lo legítimo. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Orlando. Qué un placer tenerlo aquí. Espero que se repita. No, eso se va a repetir muchas veces. Yo sé que este team es aliado en mi proyecto a la senaduría de San Y Cristóbal. le deseamos suerte en San Cristóbal. Muchas gracias. Así, amigos televidentes, fue la entrevista con Orlando Espinosa, quien aspira a la senaduría de San Cristóbal, pero además es diputado del Partido de la Liberación Dominicana del sector de Leonel Fernández. No se vaya cuando retornemos la entrevista con la ministra de la Juventud.